todos, aquí Dani Galindo. En este vídeo vamos a ver la historia de un personaje que desafió toda la lógica posible. Cómo llegó un africano a convertirse en el primer samurái negro al servicio de uno de los señores de la guerra más temidos del país. Esta es la historia de un viaje extraordinario, desde el corazón de África hasta las sangrientas batallas del Japón del siglo XVI. Por cierto, si no te has preparado esa taza de té o café, hazlo ahora mismo, amigo. ¡Que comenzamos! Yasuke, así se llamaba este samurái africano. No solo fue un hombre que desafió todos los estándares de la época, fue un puente entre dos mundos completamente diferentes. A través de los océanos, enfrentando el comercio, la esclavitud y la religión, llegó a tierras donde su color de piel era tan extraño como fascinante. Más adelante, sobre esto, hay una anécdota que te va a encantar y que seguro que te vas a acordar de ella. Pero, ¿qué fue lo que realmente lo llevó a ser parte de la historia japonesa? ¿Su fuerza? ¿Su altura? ¿Su inteligencia? ¿Su color? ¿O simplemente el destino? Hoy viajaremos a Japón, en una época que estaba dividida por guerras y religiones, donde un hombre rompió las reglas del tiempo y se convirtió en algo más que un guerrero, una leyenda. Yasuke, el samurái africano. Pero antes de adentrarnos en su historia, descubramos el contexto de este hombre, su época, sus encuentros y las fuerzas que lo llevaron a unirse al destino de Japón y al señor más peligroso de esa época. ¿Qué significaba este nombre, Yasuke? Porque es seguro que no se llamaba así en su tierra. ¿De dónde proviene? En el Japón del siglo XVI, este nombre era tan extraño como el mismo hombre que lo portaba, Yasuke, un eco lejano de lenguas extranjeras adaptado al japonés. Los historiadores creen que Yasuke es una adaptación del nombre Isaac, común entre las culturas que interactuaban con los portugueses. Otros sugieren que pudo provenir del árabe o del amárico, un idioma hablado en Etiopía, o incluso del portugués, reflejando las raíces africanas de este misterioso hombre. Yasuke llegó a Japón en 1579, traído por los jesuitas portugueses. Ellos veían en Japón un campo fértil para difundir el cristianismo, pero para los japoneses, Yasuke era algo más que un extranjero, era un gigante, un ser que desafiaba las normas de lo conocido. Imagínate este momento, un hombre de piel tan oscura que parecía hecha de obsidiana, caminando entre los habitantes de Japón, un pueblo que nunca había visto a alguien como él. Yasuke no solo era más alto que cualquier samurái, era un símbolo vivo de un mundo más allá del horizonte, como si un extraterrestre baja ahora mismo y se pasea por el pueblo. Absolutamente todo el mundo se quedaba parado mirándole. Su piel, su estatura y su fuerza física lo convirtieron en una sensación inmediata, tanto que las multitudes lo seguían, ansiosas por verlo, tocarlo y hablar con él o intentar comunicarse con él. Pero ¿cómo era realmente Yasuke? ¿Qué había detrás de esta figura imponente? Algunos relatos lo describen como un hombre de carácter noble, cuya fuerza física solo era superada por su dignidad. Un hombre que, pese a ser un extranjero, logró encontrar un lugar en el mundo completamente diferente al suyo, entre los verdaderos samurái. Pero esto solo era el principio. ¿Quién era realmente Yasuke? ¿Qué lo llevó desde África hasta Japón? Y lo más importante, ¿cómo llegó a convertirse en un samurái? Descubrámoslo juntos. Capítulo 2. Japón y los jesuitas. Siglo XVI. Japón, una tierra dividida por la guerra, pero al mismo tiempo un lugar de oportunidades para quienes llegaban desde el otro lado del mundo. El yin y el yang en su máxima expresión. En este contexto llegaron los jesuitas, misioneros enviados desde Europa con un solo propósito: llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Pero lo que encontraron aquí no solo los desafió, los transformó. Los jesuitas, liderados por figuras como Francisco Javier y Alessandro Valignano, no eran simples predicadores, ellos eran estrategas. Entendían que, para tener éxito en Japón, debían adaptarse. Aprendieron el idioma, estudiaron las costumbres y en lugar de enfrentarse al budismo o al sintoísmo, buscaron el apoyo de los poderosos señores feudales. Fue en esta encrucijada de fe, poder y cultura donde Yasuke entró en escena.
Traído por los jesuitas, probablemente como guardaespaldas o sirviente, Yasuke no era solo un testigo de este choque de mundos, era parte fundamental de la historia que se estaba escribiendo en ese momento. Los japoneses nunca habían visto algo como esto, no solo por la apariencia de Yasuke, sino también por lo que representaba. Para ellos, los jesuitas eran una mezcla de fascinación y desconfianza. Traían consigo ideas radicales, hablaban de un dios único y a menudo desafiaban las estructuras de poder tradicionales, pero también ofrecían algo que Japón necesitaba: acceso a armas, conocimiento y comercio con Europa. Esta relación era peligrosa. Para los señores de la guerra como Oda Nobunaga, los jesuitas eran una herramienta útil, pero para los más conservadores era una amenaza. Nobunaga, sin embargo, era diferente. Veía en ellos una ventana al mundo exterior, y fue este interés lo que le llevó a conocer a Yasuke, pero ese encuentro estaba todavía por venir. Así era Japón en 1579, un país dividido, en plena guerra, pero también abierto a nuevas ideas, nuevas alianzas y nuevas figuras que cambiarían su historia para siempre. Yasuke iba a ser el generador de una leyenda y un mito, pero todavía no lo sabía. Era una pieza única en un tablero, donde la religión, la política y la ambición se entrelazaban como nunca antes. Esto nos demuestra que muchas veces no sabemos qué va a pasar, pero si sigues caminando y moviéndote, puede que tú también te conviertas en una leyenda, aunque ahora mismo no lo sepas todavía. ¿Qué papel jugó Yasuke en esta compleja red de alianzas? ¿Cómo pasó de ser un extraño en una tierra desconocida a convertirse en uno de los hombres más cercanos a Oda Nobunaga? Capítulo 3. Los orígenes de Yasuke. Antes de ser un samurái en Japón, Yasuke era un joven nacido en un continente lejano y rico en diversidad, África. Pero como muchas figuras históricas de su tiempo, su origen exacto está envuelto en el misterio. Algunos registros sugieren que Yasuke podría haber venido de Mozambique, una región bajo el control portugués en el siglo XVI, pero su imponente estatura y piel profundamente oscura hacen que otros historiadores especulen que podría haber sido parte de los Dinka, un pueblo del actual Sudán del Sur, conocido por ser los más altos del mundo. Los Dinka eran pastores de ganado, fieros guerreros y custodios de una rica tradición oral. Si Yasuke provenía de esta región, su fuerza y presencia no eran coincidencia, ya que eran parte de su herencia. Pero como muchos en su tiempo, el destino de Yasuke pudo haber cambiado abruptamente. En el comercio marítimo de la época, miles de africanos eran forzados a abandonar sus tierras para trabajar como esclavos en la India, Oriente Medio y más allá. Algunos, como Yasuke, encontraron su camino, entre comillas, obligado hacia la India portuguesa y eventualmente al lejano Oriente. Es probable que Yasuke llegara a la India como esclavo al servicio de los portugueses, pero según las costumbres de la época, no todos permanecían en esa condición. Los más fuertes, los más hábiles, aquellos que demostraban valor y lealtad, podían ascender a posiciones más altas. Yasuke, al parecer, era uno de ellos. Fue bajo la tutela de Alessandro Valignano, un influyente jesuita encargado de las misiones en Asia, que Yasuke llegó a Japón. Valignano no solo vio en él un guardaespaldas ideal, sino también una muestra viviente de la diversidad del mundo católico, un símbolo que impresionaba tanto a los europeos como a los japoneses. Pero vamos, ya te digo que era más por ser el guardaespaldas que por cualquier otra cosa. Imagina la escena: un hombre africano de casi 2 metros de altura caminando con seguridad por tierras japonesas, vistiendo ropajes exóticos y hablando un idioma que pocos entendían. Para los japoneses, Yasuke no solo era un extranjero, era un ser extraño que indicaba que más allá de su propia tierra existían más como él. Para la época, esto era casi inentendible para la población media. Ahora lo entendemos fácilmente, pero en esa época había gente que no veía a otra persona que no fuese su vecino en toda su vida. Pronto Yasuke se encontraría con el hombre que cambiaría su destino para siempre: Oda Nobunaga, el señor de la guerra más temido y respetado de Japón. Capítulo 4. El Japón de Sengoku Jidai. Siglo XVI. Fue una era de caos conocida como Sengoku Jidai.
el periodo de los estados combatientes. Durante más de un siglo, el país se desangró en un interminable conflicto entre señores feudales que buscaban el poder supremo. Pero en medio de este torbellino de guerras, surgió un hombre dispuesto a cambiarlo todo: Oda Nobunaga. Nobunaga era audaz, despiadado y visionario. Para él la guerra no era solo cuestión de honor, era una ciencia. Usó armas de fuego, una tecnología introducida por los portugueses para transformar los campos de batalla. Su objetivo no era solo ganar batallas, sino unificar Japón bajo su dominio. Pero Nobunaga no solo luchaba con otros señores feudales, también desafiaba las tradiciones que habían gobernado Japón durante siglos. Era un líder que valoraba la innovación, la ambición y sobre todo la lealtad. Fue en este contexto que Nobunaga comenzó a abrirse al mundo exterior. Los barcos europeos traían algo más que armas y mercancías exóticas. Traían ideas. Y con ellos llegaron figuras como Yasuke, el hombre que encarnaba todo lo que era nuevo y fascinante en esa época. Para los japoneses, Yasuke era una rareza, eso no cabe duda, pero para Nobunaga representaba una oportunidad. Un hombre como él, con su fuerza, su disciplina y su aura de misterio, podía convertirse en algo más que un sirviente. Podía ser un símbolo del nuevo Japón que Nobunaga soñaba con construir. En un país donde la lealtad y la fuerza lo eran todo, Yasuke estaba a punto de demostrar que podía ser más que un extranjero. Podía ser un gran samurái. Solo la palabra samurái ya es decir mucho, ¿verdad? El Sengoku Jidai fue una época de héroes y villanos, de luchas por el poder y sueños de unificación. Y Yasuke, el samurái africano, estaba a punto de convertirse en parte de esta historia épica. Y no te preocupes, amigo, que vamos a lo fundamental y a lo que has venido al vídeo. Pero, ¿cómo un samurái negro, bueno, en ese momento todavía no era samurái, cómo ganó Yasuke la confianza de Nobunaga? ¿Qué vio este señor de la guerra en un hombre tan diferente a todo lo que conocía? La respuesta se encuentra en el próximo capítulo. Capítulo 5. El ascenso del samurái africano. 1579. Frente al poderoso señor de la guerra Oda Nobunaga, Yasuke tuvo su primera audiencia. El gigante africano, con su piel oscura y su imponente figura, era un espectáculo tan fascinante que incluso Nobunaga, conocido por su frialdad, quedó impresionado. Según los relatos históricos, Nobunaga no podía creer lo que veía. Se dice, aquí viene la anécdota, se dice que ordenó a sus sirvientes que lavaran a Yasuke convencido de que su color de piel era tinta. Pero cuando el agua no cambió nada, Nobunaga no solo aceptó a Yasuke, sino que lo admiró. Yasuke pronto demostró que no era solo una figura exótica. Su fuerza física y su habilidad en el combate lo hicieron destacar rápidamente. Era más alto y más fuerte que cualquier guerrero japonés, y su disciplina reflejaba los años de entrenamiento que había recibido al servicio de los jesuitas. Pero no fue solo la fuerza lo que ganó el respeto de Nobunaga. Yasuke también era inteligente y hablaba varios idiomas. Esto lo convirtió en algo más que un guerrero. Se convirtió en un hombre de confianza, un confidente en un tiempo de intrigas políticas y batallas constantes. Y ahora viene la explosión emocional que probablemente dejaría a muchos con la boca abierta y hasta cabrearía a muchos otros que iban persiguiendo el sueño de ser samurái. En poco tiempo, Nobunaga tomó una decisión que cambiaría el destino de Yasuke. Lo nombró samurái, otorgándole un honor que pocos extranjeros habían alcanzado. Yasuke recibió una katana, un símbolo de nuevo estatus, y fue asignado a proteger a Nobunaga en el corazón de sus operaciones. Para Yasuke, esto no era solo un ascenso, era un reconocimiento de su valor, de su capacidad para sobresalir en un mundo que no era el suyo. En una época donde la lealtad lo era todo, Yasuke se ganó un lugar entre los hombres más poderosos de Japón. Esto es fascinante. Yasuke no se quedó en las sombras. Participó en campañas militares y estuvo al lado de Nobunaga en momentos críticos. Su presencia se convirtió en una mezcla de mito y realidad, una figura que los enemigos temían y que los aliados respetaban profundamente. Ya me imagino a los enemigos diciendo: «Tienen a la bestia negra entre sus tropas, acabad con él». Todo parece muy bonito, ¿verdad? Pero la vida de un samurái está llena de peligros. Yasuke está a punto de enfrentar el momento más oscuro de su historia. La traición que cambiaría para siempre el destino de Japón y el suyo propio.
Capítulo 6. La traición y la caída. Japón estaba al borde de un cambio monumental. Oda Nobunaga, el señor de la guerra que había unificado gran parte del país, era imparable. Pero su mayor enemigo no estaba en el campo de batalla, estaba entre sus propios hombres. Es el año 1582. En un momento de calma aparente, Akechi Mitsuhide, uno de los generales más cercanos a Oda Nobunaga, toma una decisión que cambiará el curso de la historia japonesa. En una madrugada silenciosa, sus tropas rodean el templo Honnoji en Kioto, donde Nobunaga se encuentra sin apenas defensas. La traición ha comenzado. Pero, ¿por qué traicionarlo? ¿Por qué Mitsuhide, un hombre que había servido fielmente a Nobunaga, se convirtió en el autor del golpe más audaz del periodo Sengoku? La verdad es que sus motivos se han perdido en el tiempo, pero las teorías persisten. Algunos dicen que fue por resentimiento personal. Nobunaga era un líder feroz, pero también cruel. Insultaba a sus generales, y hay quienes aseguraban que culpó a Mitsuhide de la muerte de su madre durante una campaña militar. ¿Fue esta humillación la chispa que encendió la rebelión? Otros creen que fue la ambición política lo que lo motivó. Nobunaga estaba cerca de unificar Japón, y Mitsuhide pudo haber visto una oportunidad para reclamar ese poder para sí mismo. Pero había algo más profundo, un conflicto ideológico. Nobunaga abrazaba nuevas ideas, armas de fuego, el cristianismo, la tecnología extranjera. ¿Podría Mitsuhide, defensor de la tradición, haber actuado para proteger el espíritu samurái? Ten en cuenta que antiguamente era exactamente igual que ahora. Costaba muchísimo olvidar la tradición o dejarla de lado y abrazar las nuevas ideas y las nuevas tecnologías y todo lo nuevo que viniese. Yo, personalmente, soy un amante de la tradición, pero a la vez también me encanta coger lo mejor de lo nuevo que estamos viviendo. Bien, continuamos. Quizá fue una combinación de todas estas cosas, o simplemente una cuestión de oportunidad. Nobunaga estaba aislado, sin guardias suficientes. Era el momento perfecto para un golpe. Mientras Nobunaga descansaba en el templo Honnoji en Kioto, Mitsuhide lanzó su ataque. Fue una emboscada perfecta. El poderoso líder estaba atrapado, con apenas un puñado de hombres para defenderlo, y entre ellos el protagonista de esta historia, Yasuke. Para Yasuke, este era el momento perfecto de demostrar su lealtad. Junto a los hombres de Nobunaga, luchó con una ferocidad que quedó grabada en los relatos de la época, pero el número de enemigos era abrumador. Después de luchar y darlo todo para proteger al líder, Nobunaga sabía que no había escapatoria. Según las costumbres samurái, eligió el seppuku, el suicidio ritual, antes que ser capturado por sus enemigos. Yasuke, leal hasta el final, fue testigo de este momento trágico. La traición fue un éxito, pero efímero. Akechi Mitsuhide solo gobernaría por 13 días antes de ser derrotado por Toyotomi Hideyoshi, otro de los generales leales a Nobunaga, y así el legado de Mitsuhide quedó marcado para siempre por esa traición. Para toda la vida fue un traidor. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en lugar de Mitsuhide? ¿Habrías defendido la tradición samurái y arriesgado todo? ¿O habrías seguido fiel a un líder que transformaba el mundo que conocías? La historia no es solo un espejo del pasado, es una pregunta para el presente. Con la muerte de Nobunaga, el futuro de Yasuke se tornó incierto. Los hombres de Mitsuhide lo capturaron, pero incluso entonces Yasuke se negó a rendirse fácilmente. Cuando Mitsuhide lo tuvo enfrente, observó al guerrero con una mezcla de desprecio y curiosidad. «No eres japonés, no eres samurái», dijo con burla. «Eres un extranjero, jugando a ser uno de nosotros». Pero Yasuke no mostró miedo. Su mirada firme y su postura erguida desafiaban cada palabra de Mitsuhide. En lugar de ejecutarlo, Mitsuhide tomó una decisión inesperada para muchos. Tal vez impresionado por su valentía o desconcertado por su singularidad, decidió dejarlo ir. Yasuke no era considerado japonés y según Mitsuhide no merecía la muerte de un samurái.
Y así terminó la época de Yasuke al servicio de Nobunaga. Pero su historia no termina aquí. Yasuke había demostrado que podía trascender culturas y convertirse en parte de algo mucho más grande que él mismo. Aunque ahora estaba solo, su legado apenas comenzaba. Yasuke desapareció de los registros históricos poco después de estos eventos, pero su historia sigue viva, una historia de lealtad, valentía y el poder de romper barreras en un mundo dividido. Epílogo. Yasuke, el hombre y el mito. Yasuke desapareció de los registros históricos después de la traición de Honnōji. Sin un maestro, sin un ejército y sin un lugar al que llamar hogar, su historia se disolvió en las brumas del tiempo, pero su legado, ese nunca desapareció. Para algunos, Yasuke es una curiosidad histórica, un hombre africano que alcanzó el improbable honor de convertirse en samurái, en un Japón feudal profundamente jerárquico. Para otros, es mucho más, es un símbolo de cómo las barreras culturales, raciales y sociales pueden romper con valentía, determinación y un poco de destino. Hoy, la figura de Yasuke sigue viva en la imaginación colectiva. Inspiró libros, películas, videojuegos y hasta mangas. Es un héroe tanto para Japón como para el mundo. Un recordatorio de que la historia está llena de sorpresas y que incluso las voces olvidadas pueden encontrar su lugar. ¿Pero qué nos dice su historia sobre nosotros? Yasuke nos enseña que la identidad no está definida por dónde nacemos, sino por las acciones que tomamos, que incluso en un mundo dividido podemos encontrar un propósito y superar lo imposible. Muévete, guíate por el corazón, sal a recorrer el mundo y ten historias que contar a tus nietos. Vive una vida que merezca ser contada. Yasuke fue más que un samurái, fue un puente entre dos mundos, un viajero en una era de descubrimientos y un hombre que sin importar las adversidades dejó una marca imborrable en la historia. Su historia nos recuerda algo poderoso, que la grandeza no siempre nace en los lugares más esperados, pero cuando aparece puede cambiar el mundo. Amigo, gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, compártela y mantén viva la leyenda de Yasuke, el samurái africano. Nos vemos en el próximo vídeo, pero antes de terminar, como siempre, te dejo una frase y a cambio te agradezco de que dejes un comentario compartiendo lo que te parece y lo que piensas de los samuráis y en concreto de Yasuke. Mientras estás aprendiendo, no estás fallando. Amitabha.